Se acaba de publicar en Chile la nueva ley de delitos terroristas y que al mismo tiempo viene a derogar la antigua ley tan conflictuada 18.314, y digo conflictuada porque bueno, era bien complejo utilizarla en la práctica debido a la definición que contenía de delito terrorista, que además tuvo una modificación en el año 2010, que muchos han dicho vinieron a tratar de mejorarlo y lo dejaron peor. ¿Qué pasa con esta nueva ley? ¿Viene a mejorar las cosas o viene a empeorar las cosas? A mí me encantaría decir que por fin el derecho penal chileno va bien encaminado, pero me temo que no es tan así. Veamos por qué. Este capítulo está presentado por Terrorismo, Derecho Penal y Criminología, análisis jurídico de un conflicto global. Sumérgete en las legislaciones de los países más importantes de Occidente, comprende qué es lo que se entiende hoy en día por terrorismo y los grandes desafíos para la contrainteligencia. Adéntrate por la historia del fenómeno y viaja por los oscuros rincones de la mente de los terroristas para comprender sus extremismos. Un programa exclusivo de PFW, ya disponible en todas partes del mundo. Revisa los enlaces ubicados en la descripción de este video. Para que ustedes se hagan una idea del nivel de cambio con el que nos estamos enfrentando, fíjense en esta diapositiva. Les pongo un extracto de lo que decía la antigua ley versus lo que dice la ley nueva. Y solamente en un pequeño acápite, porque en realidad pasaron de la brevedad, con bastantes elementos complicados, a, yo diría, como a la cantinflada leboleyesca. En la antigua ley se decía que constituían delitos terroristas los que estaban enumerados en el artículo 2, ya vamos a ver ahí la comparación, ¿ok? Cuando el hecho se cometa, dice, con la finalidad de producir en la población, en una parte de allá, temor. Esa finalidad de producir temor en la práctica, para todo fiscal, significaba algo tremendamente complejo de poder probar, ¿ok? Ustedes ven todos los casos, digamos, que se perdieron, que fracasaron precisamente por esta problemática, llegando a un punto en donde el Ministerio Público decidió simplemente no utilizar esta ley porque se dieron cuenta de que en verdad era bastante difícil de conseguir evidencia. Y esa finalidad de producir temor era por alguno de los 3 puntos que mantenía la ley: la naturaleza y efecto de los medios empleados, el plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, o bien arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponer exigencias. Si nosotros hacemos un análisis de derecho comparado, muchas de estas causales también se encuentran en otros países, ¿ok? Pero todos van difiriendo en la manera en que finalmente concretan esto en los textos. Pero ¿qué es lo que hacen en la nueva ley? En la nueva ley toman todo esto, agarran todo esto que fue tan criticado, lo tiran a la basura y hacen una cosa completamente diferente. Empiezan por establecer el llamado concepto de asociación terrorista. Y como ustedes pueden ver en pantalla, se entenderá por asociación terrorista toda organización de 3 o más personas con acción sostenida en el tiempo. Eso ya comienza a producir algunos problemas que se entiende, digamos, con acción sostenida en el tiempo. ¿Puede esto generar problemas en la práctica de persecución de ciertas organizaciones que tienen toda la pinta de ser terroristas porque cumplen con todos los requisitos pero no son sostenidas en el tiempo? Entonces esto ya empieza a tener problemas, ¿no? ¿Qué pasa con organizaciones antiguas? ¿Puede servir esto como un escudo de organizaciones que han estado dormidas mucho tiempo y que florecen de la nada por tal o cual circunstancia? Entonces es complicado esto. Me da la impresión de que quien metió mano para poder describir este punto en el artículo, mejor no sé si decirlo, pero usted comprenderá, ¿no? Considerando la historia de Chile. Continúa diciendo que tenga entre sus objetivos la perpetración de los delitos que se indican a continuación, y entre sus fines los de. Y acá entonces se intenta emular lo que se tenía en la antigua ley, pero con distintos tipos de palabras y con distintas causales. Se habla de desestabilizar, socavar las estructuras políticas, sociales, económicas del Estado democrático.
imponer o inhibir alguna decisión de alguna autoridad. Eso es básicamente el arranque o de inhibición de resoluciones o exigencias. Y luego, cuando por los métodos previstos para su perpetración efectivamente utilizados estos delitos tengan la aptitud para someter o desmoralizar a la población. ¿Se fijan ustedes que ya no se establece el ánimo subjetivo de la finalidad de producir temor, bajo la cual se subordinaban todas las demás causales, sino que se establece como una tercera causal totalmente independiente de las otras dos? Y lo curioso es que en la Ley 18.314, el año 2010, se hizo una modificación en donde se eleva precisamente el tema de producir temor a este requisito esencial, ya súper complejo en la práctica, al cual se subordinaba todo. Antes de la modificación del 2010, esta causal que ustedes ven ahí, que se llamaba el arrancar o inhibir resoluciones, no dependía de la finalidad de producir temor. Y luego entonces se hace la modificación y queda entonces ahí subordinada. ¿Y ahora qué se hace para resolverlo? Bueno, vuelven a desligar las cosas y lo ponen como causales separadas. ¿Ya? Entonces es un van y vuelven, un van y vuelven. Y entonces luego de esto tenemos que ver cuáles son los delitos que contemplaba tanto la norma antigua como la norma nueva. Déjenme ver, perdonen que tengo aquí un desastre en las diapositivas. Ya. Bien, fíjense ustedes que en los delitos de la ley antigua contábamos con delitos que atentaban contra la vida y la integridad física, el 391, homicidio simple y calificado, 395, castración, el 396, mutilaciones, 397, lesiones graves, con el 398 también. Luego el 141 y el 142, que eran atentados contra la libertad, porque en el fondo era secuestro y sustracción de menores. Luego había uno que se llamaba el 403 bis, que ahora se elimina con la nueva ley, que refería a cartas explosivas según la ley, pero cuando uno iba al Código Penal se encontraba con que el 403 bis a partir del 2017 es el delito de maltrato corporal único relevante, que no tiene nada que ver. Entonces había una cosa rara, bueno, se eliminó. Continuábamos después con el 474, 75, 76 y 80, atentados contra la vida y la propiedad, porque son básicamente los delitos de incendio. Estamos hablando del incendio de edificios con personas al interior, pero además también con casas, es decir, bueno, ahí le ponen suíticamente los conceptos de, si mal no lo recuerdo porque no tengo a mano el código, el tema de habitación sin moradores. Luego el 480, que son el tema de los estragos por destrucción de obras de ingeniería, por ejemplo puentes que explotan. Han habido casos de eso. Después venían tres relativos a la vida y la integridad física, que es el 313D, 315 y 316, que en términos muy sencillos para resumir todo esto, hablaban de cosas como el envenenamiento de agua, de alimentos o diseminación de agentes patógenos. Y lo que se hace en la nueva ley es mantener eso, pero eliminar el 313D porque se refería solo a sustancias medicinales adulteradas, que era como algo demasiado bajo para ser considerado como un delito de tal magnitud para ser, digamos, elevado a la categoría de terrorista. Ojo, no por el que una persona haga estos delitos significa que sea terrorista, tiene que cumplir con todos los requisitos que mencionábamos antes, ¿ya? Bien, después seguimos con otros que también se mantuvieron en la nueva ley respecto a delitos que se encuentran en la ley de ferrocarriles. En particular se refiere al descarrilamiento y la destrucción de trenes con o sin lesionados o muertos. También ha habido ahí uno que otro caso emblemático en Chile de este tipo de cosas. Luego de eso, la antigua ley, yo le pongo ahí abajo entre otros, porque efectivamente la antigua ley contenía una serie de tipos especiales que ahora en cierta medida se mantienen, solo que con remisiones a otros cuerpos legales en donde están más o menos las mismas conductas tipificadas. Entonces, por ejemplo, ahí está el tema de los delitos de la ley de armas, de la colocación o detonación de artefactos explosivos, pero además se incorporan otras cosas que son ya bastante película, producto de todos estos tratados y cosas que a la gente le gusta andar firmando, como por ejemplo estos de la 18.302, el 41, 46 y 47, que se refieren al tema del daño en establecimientos nucleares, amenaza de y daño nuclear, más allá del establecimiento, supongo que ha de ser así, según identifique ahí la norma que se agrega. Que entiendo yo que el único establecimiento nuclear que tiene Chile es La Reina, ¿no? Y que es uno de tipo experimental, ¿ok? Se remitiría solamente a eso.
por el momento, ¿no? Si seguimos en orden ahí de principio a fin, saltando lo que ya les dije, el 150A y el 150D, que atentan contra la vida, libertad e integridad física, se refieren al tema de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cometido todo esto por empleado público. Entonces ahí se empieza a meter de lleno en esta ley el famoso concepto de terrorismo de Estado, en cierta medida. No sé por qué me da la impresión de que la profesora Villegas de la Universidad de Chile está metida en eso. Bueno, después tenemos el 268 ter y quater, que también refieren a los bienes jurídicos de vida e integridad física, porque refieren a la muerte y lesiones graves contra abogados, defensores y fiscales. El 390 ter que se agrega ahí es porque, bueno, cuando la ley 18.314 no existía el famoso delito de femicidio, entonces se agrega ahora aquí. Y posteriormente tenemos por ahí ese que se llama el 35 de la 21.250, que tiene que ver con el tema del empleo de armas químicas y biológicas, ¿ok? Y luego yo les pongo ahí ese famoso que se dice CJM, PDI, Gendarmería, una serie de normas que ustedes, a ver si les puedo mostrar ahí la ley, si ustedes se fijan, dice los previstos en los artículos 281 bis, 281 ter, numerales 1 y 2, 281 quater, 416, 416 bis y toda una sarta de cosas. Bueno, todo eso básicamente lo podemos resumir en muerte y lesiones graves contra militares, policías y gendarmes, ¿ok? Y adicionalmente a eso se agrega una cosa que el derecho comparado ya lo tenía, sobre todo los países que siguen el derecho penal anglosajón, que es esto de atacar a los sistemas electrónicos, ¿ok? Acá se pone con la nueva ley de delitos informáticos el ataque a sistema o datos informáticos, que son los artículos 1 y 4 que se refieren ahí de la ley 21.459. Pero, ojo con eso, porque no basta con ese ataque, digamos, a los sistemas, sino que siempre que su comisión pueda implicar riesgo para la vida de las personas o daños a la integridad física o a la salud de la población. Por lo tanto, si uno hace un análisis general de lo que vamos a entender por terrorismo en esta nueva ley, a la luz de lo que nos enseña el derecho comparado, vamos a ver que es una ley bastante restrictiva en lo tocante a los bienes jurídicos que se consideran como base de ser afectados por un delito terrorista, que son básicamente vida e integridad física. Sale la propiedad levemente, casi siempre subordinada a estos otros bienes jurídicos. Si se fijan, prácticamente la única posibilidad de comisión de delito terrorista sin que se vea afectada la vida de una persona podría ser alguno de estos artículos relativos al incendio, de la morada que no está habitada, pero que sirve para habitación. En todo lo demás parece subordinada, y no es tanto la propiedad en todos los demás, donde de alguna manera hay destrucción de la misma, por ejemplo en los buques, en los puentes, en las propias centrales nucleares, etc. En todo eso, en realidad, lo que se está protegiendo no es tanto el bien jurídico de la propiedad, sino que la vida o la integridad física que se puede ver afectada por esos ataques. Luego, fíjense el octavo, el que coloque en vía activa, arroje, detone o haga explosionar una bomba o artefacto explosivo o incendiario. ¿Se podría considerar, por ejemplo, una molotov a policía de eso? Va a haber ahí discusión. Que por sus características y por las circunstancias de tiempo y lugar afecte o pueda afectar a una cantidad elevada de personas. Entonces, ¿qué se entiende por una cantidad elevada de personas? Porque, por ejemplo, cuando se lanza una molotov, esta puede quemar también a una gran cantidad de personas. Entonces, a ver, ¿qué significa eso? Entonces, ya empezamos con términos ahí raros que lamentablemente va a tener que entrar a picar la doctrina y la jurisprudencia. Pero dentro de todos los demás, porque ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría centrarme por último en el artículo 9. Fíjense lo que dice el 9. Quien cometiere alguno de los delitos que se indican a continuación será castigado con la pena respectiva aumentada en un grado, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2. Entonces, esto de atacar el favorecimiento de la acción sostenida de una asociación terrorista es una forma que encontró el legislador de atacar un fenómeno que en estudios de contraterrorismo se conoce con el nombre de attrition, que podemos
traducir al español como estrategia de desgaste. Aquí yo les compartí unas explicaciones de lo que significa el attrition, dadas por el profesor Daniel Byman de la Universidad de Georgetown, quien lo define como una estrategia utilizada por grupos terroristas para debilitar progresivamente al adversario a través de una serie de ataques o acciones sostenidas en el tiempo. Con esto lo que se busca es convencer de que el costo de resistir sus demandas es demasiado alto. El conflicto entonces se resuelve mediante la acumulación de costos hasta que una de las partes no pueda sostenerlo más. En Chile esto lo hemos visto durante décadas en el sur. Entenderá usted por qué. Y frente a eso entonces el legislador incorpora el artículo 9. Entonces, básicamente se pretende castigar a aquel que efectivamente cometa alguno de los delitos que se indican y que yo les pongo ahí la lista en la diapositiva, en tanto que fueran perpetrados a sabiendas de que con eso se favorece la acción sostenida de una asociación terrorista, ¿ya? O bla bla bla. ¿Y cuáles son esos delitos? Estamos hablando del 296 y 297, es decir, amenazas, el 433, 436, 438, 440, 442, todo ese montón de cuatro que básicamente se refieren al robo con violencia e intimidación, robo con fuerza en las cosas, lugar no habitado. Pero además se agregan estos rarísimos que ven ustedes ahí que son nuevos, ya relativamente nuevos, 448 septies y 448 octies, que se refieren al famoso delito de robo y sustracción de madera, ¿ok? Entonces, efectivamente, esto se ha utilizado dentro de la estrategia de attrition por parte de grupos en la Araucanía. Y luego el 456 bis A, la clásica receptación, en donde va a parar muchas veces los casos en donde nuevamente no hay evidencia suficiente para proceder a formalizar por robo y delitos de mayor entidad, aunque a ese lo han reformado tanto que ahora también tiene una pena bastante interesante. Bien, después tenemos varios artículos de la ley de armas que básicamente se refieren a la importación, al traslado y al porte ilegal de armas. Luego tenemos el famoso 27 de la ley 19.913 que se refiere al delito de lavado de activos. Y estos del 1, 2 y 3 de la 20.000, bueno, ya medio mundo los conoce porque salen en la prensa todos los días. Entonces básicamente se refiere a la elaboración y tráfico de droga, ¿no? Luego tenemos uno sobre contrabando, que es este rarísimo que también aparece ahí, el 168, el decreto con fuerza de ley 30. Y finalmente el 2, 3 y 6 del 21.459 que se refiere al acceso, interceptación y receptación de datos informáticos, ¿ok? Que también se puede utilizar como estrategia de attrition, sobre todo en tiempos actuales. De esa manera entonces, sacando digamos en la balanza lo bueno y lo malo de la ley, me parece interesante el artículo 9 para atacar el attrition, ¿ya? Eso no es común de ver en otras legislaciones. Seguramente digamos fue una necesidad por la situación que se está viviendo en Chile, ¿no? Sí echo de menos, porque le anduve dando una mirada a los demás artículos, echo de menos cosas que estrictamente se refieran, por ejemplo, a la protección de testigos. Ya había un par de normas así en la ley antigua que yo no sé por qué ya no están acá. Mucho de lo que tiene que ver con las famosas diligencias investigativas, me parece que hay una especie de sobrecarga de requisitos en pos de garantizar, ¿no?, el derecho a la libertad y otras cosas para gente sospechosa de delitos terroristas. En eso yo he sido siempre crítico, soy bastante antigarantista en ese sentido, ¿eh? Estoy al borde del derecho penal del enemigo de Gunther Jacobs, aunque eso escandaliza a varios. Y bueno, como dice el refrán, en la pista se ven los monos. Vamos a ver cómo funciona en la práctica. Ahora yo creo que está como demasiado sobrecargada, está muy barroca en algunos casos, ¿no? Está muy barroca. Pero de lo que más celebro yo, creo que es el artículo 9, es una idea interesante. Esto de atacar a attrition así. Vamos a ver si funciona, porque de todas maneras también incorpora elementos que van a generar desafíos probatorios. Eso, que tengan una buena semana. Y ahora puedes ayudar a financiar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos.